Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay, les habla Luis Curvelo, solo en esta ocasión. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo del espacio La Ruta de la Fe. El lunes pasado iniciamos un tema nuevo, que no va a ser tan extenso como el otro, el tema del libre albedrío. Vuelvo a reiterar que el libre albedrío no se encuentra explicado en la Biblia. No es un tema que la Biblia mencione. Y este servidor, después de haber estudiado durante 3 años el tema, encontró algunas menciones, algunas referencias en el libro de Génesis que insinúan los componentes del libre albedrío. Y este servidor presenta que el libre albedrío se compone de 3 cosas. El lunes pasado estuvimos mencionando que el libre albedrío, el primer componente del libre albedrío, es la facultad de pensar en forma autónoma. Nos fundamentábamos en el hecho de que el Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Planteábamos la pregunta: ¿en qué nos parecemos a Dios? Y hay un montón de detalles en los cuales nosotros nos parecemos a Dios, pero hay uno que a mi juicio es relevante, que es el hecho de que tenemos cada uno de nosotros la facultad de pensar con autonomía. A través de la historia han habido muchos personajes que han querido imponer su pensamiento sobre los demás. Y algunos, como en el caso de Hitler, los sometió a los campos de concentración con el fin de obligarles a cambiar su manera de pensar, pero destruían sus cuerpos, pero no lograban minar su espíritu. Todos nosotros tenemos la facultad de pensar. A veces, cuando somos niños, no tenemos la oportunidad de expresar nuestro pensamiento porque somos inexpertos, no dominamos algunas cosas, entonces nuestros mayores en algún momento nos imponen el hecho de que tenemos que guardar silencio. Y ni siquiera a veces consideran lo que decimos de niño. Pero el hecho es que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Voy a ocupar un poquito más sobre este punto porque me parece muy relevante. La creación del hombre fue distinta a la creación del resto del universo. La Biblia nos presenta que cuando Dios creó el universo y que Dios creó la tierra, dice que Dios dijo, Él pronunció las palabras y se formó las cosas. Dios dijo y fue hecho. Cuando Jesús aparece en el escenario histórico, en algunas ocasiones, Él también pronunció la palabra a distancia, y esa palabra que trascendía las distancias geográficas tenía efecto allí donde estaba destinado que esa palabra surtiera efecto, porque Dios creó con su palabra y fue hecho. Pedro, el apóstol, dice: por la fe entendemos que fueron creados los cielos y la tierra, de modo que por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve con otros ojos fue hecho de lo que no se veía. Pero en el caso de la creación del ser humano fue distinto. Ahora, cuando Dios nos creó, dice el Génesis que nos creó a su imagen y semejanza. No formó tomando como referencia, tomando como modelo a sí mismo. El ser humano, por lo que dice el Génesis, es una réplica de Dios en miniatura, en una escala menor, pero es una réplica de Dios. Eso es tremendo. La Biblia dice que Dios de la tierra nos hizo barro.
Yo acá tengo un poco de barro. Pensaba hacer un muñeco de barro, pero me olvidé. Porque estuve trabajando en una puerta y se me fue la hora y no me di cuenta. Pero Dios tomó barro de la tierra, como este que está acá, y comenzó a trabajar en eso. Comenzó a trabajar en la masa del barro hecho tierra y agua, los componentes de la tierra, que son un montón, los minerales de la tierra, y con ellos fue trabajando con sus propias manos. El aliento de Dios se impregnaba en ese amasar la masa. El sudor de Dios, de alguna manera, se pegó a esa masa. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Hizo una réplica de sí mismo. Hay muchos detalles en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo que reflejan que los seres humanos como Moisés, como David, como Daniel, como Isaías, como Juan, que estaba como preso político en la isla de Patmos, y allí dice que estaba orando en el día del Señor, el domingo, y vio, dice, el Espíritu, estaba orando en el Espíritu y sintió a sus espaldas como una voz que era como el estruendo de una trompeta. Es decir, que todo eso, y cuando Juan se da vuelta para mirar, él ve al Jesús glorificado, pero miren todos los detalles. Me ensucié las manos, pensaba leerlo antes. Miren todos los detalles que dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el efecto que causó en Juan, el impacto que le causó esa visión de Cristo glorificado, dice: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso sus manos derechas sobre mí, diciendo: no temas. Es decir que se sugiere en la Biblia que somos una réplica, en menor escala, de Dios. Jesús dijo en una ocasión: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nosotros cuando pensamos en Dios, pensamos en Jesús, porque Jesús era Dios hecho carne. Pero volviendo al barro, me he preguntado, ¿qué repercusión tiene? ¿En qué podría afectarnos el hecho de que Dios creó todo lo demás con su palabra? Él dijo y fue hecho, pero cuando se trató de nosotros, se ensució las manos, quedaron las manos sucias. ¿Qué fue lo que implicó el hecho de que Dios se ensuciara las manos? El aliento de Dios estaba ahí. Dios estaba trabajando, transpirando. ¿Sabe, mi querido amigo? Los afectos de Dios estuvieron involucrados con nuestra creación. Dios hizo una obra maestra con sus propias manos, una obra que salió de su corazón, una obra que suspiraba, que le daba forma, que como mente de artesano moldeaba esa masa hasta lograr una réplica de sí mismo. Y luego que se puso a contemplar su obra, a mirarla de todos lados, después que hubo acabado, bueno, un retoque por aquí, otro retoque para allá, mirarlo desde varios ángulos. Entonces dice la Biblia que insufló en su aliento de su Espíritu Santo. Él insufló aliento de vida por nuestras narices. Y así el hombre fue un ser viviente. Mirar esto a mí me impacta, me emociona, me hace erizar los pelos, porque el hecho de que Dios, cuando nos creó a nosotros,
puso todo su empeño, puso su corazón, puso sus afectos, puso sus sentimientos, miró muchas cosas que atañen a nosotros como personas. Él se involucró con nosotros emocionalmente. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. En el mundo hay gente, estamos usted y yo. De tal manera nos amó Dios que Él dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. La creación del hombre, la creación de la raza humana es una muestra de que Dios está íntimamente ligado con la raza humana. Ya no tanto con los animales, ya no tanto con la creación terrestre, ya no tanto con esas cosas, porque Dios la hizo con su palabra, pero cuando se trató de usted y de mí, entonces Dios se involucró con todo. Se ensució las manos. Se ensució las manos para crearte a ti y para crearme a mí. Esto es tremendo. En una oportunidad Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le agradó el hecho de hacernos saber que somos creación suya. Y como creación suya, Él sufre nuestros dolores, sufre cuando nos ve arruinados, sufre cuando nos ve a la deriva, sufre cuando nos ve sufriendo. Pero Él respeta el segundo componente que vamos a estar mirando en esta noche. Y el segundo componente del libre albedrío, el primero es la facultad de pensar con autonomía, sin interferencias humanas y sin interferencias divinas. Pusimos como ejemplo el otro día, el lunes, que Dios no está con una picana eléctrica cuando estamos pensando mal, ahí nos pincha, nos da un toque eléctrico para que saltemos y tomemos nota que estamos mal. No, Señor, Dios respeta nuestro pensamiento. Y el segundo componente es la facultad de elegir. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la facultad de poder elegir, de poder decidir, de poder aceptar, poder rechazar, poder tomar o poder no tomarlo, poder creer o no creer, tener fe o tener incredulidad, ser obediente o ser desobediente. De hecho, cuando Jesús habló de muchas cosas, Él siempre dijo que había dos caminos. Camino ancho que lleva a la perdición, bien ancho, y el camino angosto que lleva a la vida. Jesús habló de dos cimientos, un cimiento sobre la arena, hacer una casa sobre la arena, al lado de un mar donde sopla el viento, las olas golpean y el furor de las tempestades arrasa con todo. Una casa fundada sobre la arena se cae. Pero Jesús habló de la casa fundada sobre la roca. Que vienen los vientos, vienen las tempestades, viene el oleaje y la casa permanece firme porque está sobre la roca. Nosotros tenemos la facultad de decidir. Tengo que confesarles que yo me vine a enterar de la facultad de decidir cuando tenía 36 años. Mis padres no me enseñaron nada. Mis padres nunca pusieron énfasis que tenía que tomar elecciones. En la escuela primaria tampoco me enseñaron. En la UTU, donde fui 3 años, donde hice la carrera de herrero, que había un montón de materias, tampoco nos enseñaron que había que tomar decisiones. En la iglesia, si se quiere, la única decisión que se hacía énfasis era sobre recibir a Cristo como nuestro Salvador para ser salvo, nada más. Nunca se nos enfatizó el hecho de que la vida es una serie de lecciones y que tenemos que parar en algún momento para pensar y tomar las decisiones correctas. Tengo un amigo que vive acá
en una zona suburbana de Canelones, bruto como él solo. Cuando uno lo escucha hablar, uno no sabe si amarlo u odiarlo. Su nombre es el Zoilo Cabeza Hueca. Cuando el Zoilo se pone a filosofear, uno no sabe, tiene la duda, la gran incertidumbre, no sabe si admirarlo o mandarlo al pozo negro, pero de vez en cuando la emboca. El Zoilo compuso una frase que dice así: la decisión es la conclusión del proceso de pensar y evaluar, donde el individuo o la individua, según el lenguaje actual inclusivo, donde el individuo adopta una acción como la solución. Repito, la decisión es el proceso, la decisión es la conclusión del proceso de pensar y evaluar, donde el individuo o la individua adopta una acción, adopta un rumbo a seguir como la solución. Para tomar decisiones tenemos que pensar. Para tomar decisiones tenemos que ser confrontados con un hecho. Para tomar decisiones tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa. Y como un abogado, investigar la evidencia a favor o en contra. Las decisiones no son productos de la casualidad. No, las decisiones no son productos como a veces en muchos uruguayos escuché decir: no, yo soy así, yo nací así. Eso no es cierto. Nosotros somos así porque decidimos ser así. Somos así porque hubo un momento en que pensamos, evaluamos las cosas y decidimos ser como somos. No es casualidad que seamos como somos. Quizás el entorno, quizás la influencia externa puede afectar nuestros pensamientos en una dirección o en otra, pero en definitiva, la palabra final, la decisión final, la tenemos nosotros, porque yo decido cómo vivir. Jesús habló de dos cosas siempre: habló del cielo y habló del infierno. Siempre planteó dos cosas. He mencionado que el Génesis sugiere los componentes del libre albedrío. En el libro de Génesis dice que había un huerto. Adán tenía el deber de trabajar ese huerto, recibió ese mandamiento de trabajar, de cuidarlo. Comía de la fruta, aprovechaba todos los recursos que había en ese huerto, pero él tenía que trabajarlo, tenía que sacar los yuyos, tenía que matar la gramilla, tenía que matar la hormiga, vaya a saber cuántas cosas tenía que enfrentarse. Y allí en el huerto del Edén, donde Dios puso a Adán para trabajar, había dos árboles diferentes a todos los demás. Árboles que también producían frutos. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ya estuve mencionando algo en el tema anterior, y el árbol de la vida. ¿Por qué piensa usted que había dos árboles ahí? He estudiado el tema, lo he pensado y de alguna manera se me ha venido este pensamiento de que esos dos árboles son dos opciones que el ser humano tenía en su condición de inocencia, sin pecado, sin maldad, sin ninguna doble intención. Sin embargo, él diariamente, cuando trabajaba ese huerto, estaba confrontado con esas dos opciones. El árbol de la vida, si lo comía, su fruto ocasionaba el resultado de que iba a ser inmortal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, si lo comía, tenía como resultado la consecuencia de que se iba a generar consecuencias negativas para el ser humano, entre ellas la muerte. Adán, en su estado de inocencia, sin pecado, sin maldad de ninguna clase, cuando su mujer le ofrece la fruta del árbol prohibido, él comió en forma consciente, en forma voluntaria, comió porque quiso. ¿Por qué no comió del árbol de la vida?
cuyo fruto lo iba a volver inmortal. Todos los días tenía la posibilidad de comer ese fruto. Sin embargo, no lo comió. ¿Sabe por qué? Porque no quiso. Quiso comer el otro. Fue un acto de su propia voluntad, fue su elección. Él tomó esa determinación, era consciente de lo que estaba haciendo, pero a pesar de eso, lo hizo. Entonces el Génesis nos sugiere que Dios respeta nuestra facultad de elegir. Cuando Dios aparece en el escenario después que pecaron, los encaró, los confrontó con el hecho. Ellos negaron el hecho, le echaron las culpas a Dios y a Satanás. No confesaron, no tuvieron el reconocimiento de decir, sí, yo metí la pata, yo me equivoqué, me dejé llevar. No, Señor. Porque Dios respeta nuestra voluntad. Esto es algo que en muchos sectores, en algunos sectores, evangélicos, les cuesta aceptar. Pero en el Antiguo Testamento, allá para el libro de Deuteronomio, capítulo 32, cuando Moisés confronta a la nación de Israel con los mandamientos de Dios, cuando en ese libro de Deuteronomio, que él les repite por segunda vez todo lo que ya les había dicho antes en algún momento, él les dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Es decir, no obligó a nadie. Él no le puso una picana, no agarró un garrote, bueno, si tenés que elegir la vida. No. Lo dejó al criterio de nuestra facultad de decidir. Por eso en los evangelios encontramos que todo aquel que en él cree es salvo. El evangelio de Juan, que fue escrito para las personas que no eran judías, es decir, para los gentiles, es decir, nosotros, entre ellos los uruguayos, dice allí en el capítulo 1 que Jesús vino a los suyos, a su propia nación, su propia gente, su propia etnia. La etnia que estaba esperando el Mesías. Y Jesús vino a los suyos como el Mesías prometido, pero los suyos, su familia consanguínea, su etnia, no le recibió. No quiso recibirle. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad humana, no son engendrados sexualmente, sino que son engendrados por el poder del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo, el nuevo nacimiento espiritual, una experiencia que es un misterio, pero que la vivimos, la palpamos, cuando se dan las condiciones para eso. Y eso es una elección. A todos los que le recibieron, les dio facultad de ser llamados hijos de Dios, a los que le recibieron. Es decir, que algunos le recibieron y otros no le recibieron. La facultad de elegir es lo que determina el resultado. Ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, dijo Jesús. Angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, y muy pocos, solo entran de a uno ahí. ¿Saben lo que hay que hacer ¿Saben lo que hay que hacer para ir al infierno de cabeza? No hay que hacer nada. Lo único que usted puede hacer, mire, estar frente a la puerta ancha, tenderse de costado, y el camino, la puerta ancha tiene un camino antes, o hay un camino que conduce a la puerta ancha, pero es un camino cuesta abajo. Entonces uno se tiende de costado, no tiene que hacer nada, solamente se tiene que dejar rodar, y entonces acelera el proceso para irse de cabeza al infierno. Que Dios tenga misericordia. Pero la puerta angosta requiere un poquito de esfuerzo, requiere humillarse en la presencia de Dios, requiere confesar nuestros pecados, requiere aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal.
Requiere reconocer que somos pecadores, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que no hay nada, no hay mérito bueno que podamos hacer, solamente, como he dicho y siempre voy a estar repitiendo, solamente extender la mano pelada del alma para tomar lo que Dios nos ofrece gratuitamente por su gracia. El libre albedrío se compone, según las sugerencias del Génesis, la facultad de pensar con autonomía y la facultad de decidir. No se puede decidir sin pensar primero. No se puede decidir sin evaluar las cosas primero. De hecho, el Evangelio es la solución de Dios para el problema moral y espiritual de todo ser humano. Dios presenta el Evangelio. El Evangelio es información que nosotros debemos asimilar con nuestra mente, que debemos examinar antes de tragarla. Debemos mirar cuál es el mensaje específico que el Evangelio nos proporciona. Y después que lo entendamos, entonces ahí tomamos la decisión de aceptar o de rechazar. Pero nosotros somos los responsables de esa decisión, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la facultad de decidir por nosotros mismos. Y Dios respeta esa decisión. El tema de las elecciones es muy importante para el ser humano. Nosotros no elegimos venir al mundo, ni tampoco elegimos morir. Sin embargo, el periodo intermedio al que llamamos vida nos presenta incontables decisiones. La vida es una serie continua de decisiones. ¿Saben? Cuando me vi confrontado con esto de las decisiones, yo tenía 36 años. Había tenido una crisis que mencioné en algún momento. Nunca antes me vi confrontado con el hecho de tomar las decisiones. Y la primera reacción que tuve al tomar decisiones fue pensar, ¿qué van a decir los demás? Porque es muy fuerte eso. Cuando uno toma elecciones, siempre hay reacciones de parte de aquellos que forman nuestro círculo íntimo. Pero nosotros tenemos que elegir con qué cabeza vamos a vivir. Si vamos a vivir con la cabeza de los demás o vamos a vivir con nuestra propia cabeza. Nosotros tenemos que decidir si lo que vamos a hacer lo van a determinar los demás o lo vamos a determinar nosotros. Si lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que adoptar como en todo orden de la vida, si lo van a decidir el canal 4, el canal 10, canal 12 y otros, o lo vamos a decidir nosotros. Nosotros tenemos que decidir si son los gobiernos los que van a determinar nuestro estilo de vida, cómo vamos a vivir, o, en última instancia, lo vamos a determinar nosotros. Hay algunas decisiones que son importantes, algunas son muy obvias, pero saben de tan obvias que son, a veces uno las descuida. Nosotros tenemos la facultad de elegir nuestro carácter. Es decir, la clase de persona que nosotros queremos ser. ¿Qué clase de persona quiere ser usted? ¿Quiere ser una buena persona o una mala persona? Le he preguntado a muchos chicos, en ese momento en que se encuentran desorientados en cuanto a la vida, no saben qué hacer. Se topan con las realidades del diario vivir, con la cruel realidad de las cosas, y los deja atolondrados, los deja, como decimos en campaña, como perro en cancha bocha. Y le he hecho esta pregunta: ¿qué clase de persona querés ser vos? Bueno, yo quiero ser una buena persona, yo quiero ser una persona de bien, quiero ir adelante en la vida. Y si contestan, entonces le hago la segunda pregunta: ¿y qué estás haciendo al respecto? Entonces ahí es cuando se descubre que no están haciendo nada.
¿Y saben qué pasa cuando uno no decide nada? Nada pasa. No pasa nada. La vida sigue su curso y nos arrastra como una corriente y nosotros, al final de cuentas, vivimos haciendo lo que hace todo el mundo. Somos como las cotorras que repetimos lo que más se dice, como los monos imitamos lo que está más de moda, porque nuestro criterio, nuestra facultad de decidir, la hemos atrofiado, la hemos puesto en las manos de otras personas que deciden por nosotros. Nosotros tenemos la facultad de elegir la clase de persona que hemos de ser. Podemos permitir que otros o los medios nos moldeen o dedicarnos a desarrollarnos a nosotros mismos. Podemos llegar a ser menos de lo que somos capaces o llegar a ser aquello que somos capaces de ser, pero para ello tenemos que descubrir nuestro potencial. ¿Y cómo vamos a descubrir nuestro potencial si decidimos ser unos atorrantes mentales? Si decidimos ser perezosos, si queremos que todo el mundo nos siga al paso, que todo el mundo nos dé, que todo el mundo esté a nuestra disposición. Pero ¿sabe? No funciona así la vida. Nosotros tenemos que desarrollar nuestro carácter. Nosotros tenemos que decidir desarrollar qué clase de persona queremos ser. Todos nosotros tenemos la facultad de elegir nuestros valores. Una vez más, podemos decidir que el celular sea el que nos diga nuestros valores. Comemos toda la comida chatarra que hay en el celular. Todos los dichos de famoso, de fulano, de mengano, no importa la clase de persona que es, uno no se detiene a investigar. Una vez me mandaron un cuadradito de una frase que dijo alguien. Yo no sabía que en ese algo, me puse a buscarlo y resulta que voy a seguir pensando con mi propia cabeza. Tenemos la facultad de elegir cómo vamos a tratar a los demás. Podemos destruir a las personas, podemos edificarlas, podemos ser egoístas y desconsiderados, que es una de las características de nuestro tiempo, o ser respetuosos, amables y considerados. Todos nosotros tenemos la facultad de elegir cómo vamos a enfrentar la adversidad. Hay un hecho que muchos experimentamos en el transcurso de la vida. La vida es muy dura. Hay mucha dureza en la vida. Es como la gente del campo, cuando va a plantar, planta la papa, planta el trigo, planta el boñato, planta el maíz, todo eso que nosotros consumimos diariamente. La gente que lo planta, la gente que se ocupa de plantarlo, de elaborar el producto, no lo hace soplando botella, tiene que poner el producto en la tierra, tiene que hacer un riesgo enorme de tiempo, de energía, de dinero, y esperar 3 meses la cosecha. Si el tiempo viene bien, entonces recoge la cosecha. Si el tiempo viene mal, entonces la cosecha se pierde su inversión, pierde la cosecha, pierde su tiempo y le queda un agujero en el bolsillo, pero no puede pararse a lamentar porque tiene que seguir trabajando, porque depende de la tierra. La tierra tiene mucha adversidad, tiene los bichos que se comen el producto. Cuando el agricultor que trabaja la tierra tiene un montón de elementos que conspiran en su contra para vulnerar lo que está plantando, para comerse lo que está plantando. En la vida hay mucha adversidad. La adversidad tiene la característica de que hace aflorar lo mejor de nosotros o hace aflorar lo peor de nosotros. Pero nosotros, en última instancia, tenemos la facultad de decidir cómo vamos a enfrentar la adversidad, cómo vamos a encararla. Podemos permitir que nos aplaste, podemos rendirnos y sentir
lástima de nosotros mismos. Hay muchísimos uruguayos que frente a los golpes de la vida se han encerrado en sí mismos teniendo lástima. Pobrecito, nadie me comprende porque nadie me ayudó. Y todo ese tipo de lamentos que yo también en un tiempo me dejaba arrastrar por ello. Nosotros elegimos cómo enfrentar la adversidad. Podemos elegir buscar una fuente de fortaleza dentro de nosotros, buscar perseverar y hacer lo mejor que las oportunidades de la vida nos dan. Yo tengo un dicho que he desarrollado a lo largo de mi vida, hasta el día de hoy. Mejor es poco que nada. Porque con poco usted puede hacer algo. Con nada, no hace nada. Usted con 10 pesos puede ir al almacén y comprar arroz suelto. 10 pesos de arroz suelto, 10 pesos de azúcar, 10 pesos de esto. Pero si no tiene 10 pesos y no tiene crédito en el almacén, usted no va a sacar nada del almacén. Porque con poco se hace algo, pero con nada no se hace nada. No hay ningún misterio, pero a veces, cuando se trata de las elecciones de la vida, es bueno encararnos con estas cosas. Tenemos la facultad de enfrentar la adversidad. ¿Saben si se quiere? He tenido que enfrentar a lo largo de mi vida mucha pobreza. Nunca pasé hambre, gracias a Dios. Cuando iba a la UTU, tuve un año que mi hermana empezó a estudiar también en la UTU. Y bueno, la cosa apretó porque estábamos con la jubilación de mi padre, tenía que bancar los boletos, tenía que vestirlo, comprar los cuadernos, etcétera, etcétera. Y hubo un año, creo que fue el segundo año de la UTU, mi padre no me podía comprar calzado, entonces iba a la UTU de alpargatas. Y ya en el segundo año fue la edad que uno empezó a despertarse, quería tirar las redes a alguna gurisa, quería enamorarse de alguna gurisa, enroscarse con alguna gurisa. Pero en ese segundo año, mi alpargata sacaba los dedos para afuera. Entonces venía la gurisa y yo trataba de atraerla, pero yo miraba mis patas, miraba para abajo, veía los dedos afuera y estoy mal enojada por el hecho de mirar una alpargata con los dedos afuera. La vida tiene mucha adversidad, pero la pobreza de recursos se puede solucionar. Con un poco de esfuerzo, más allá o más acá, uno sale adelante. Lo único que no puede solucionar fácilmente es la pobreza de dignidad. Porque cuando soy pobre yo me siento indigno de todo. Entonces necesito la gracia de Dios que me hace un hijo suyo por la fe en Cristo Jesús. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y uno, teniendo esa dignidad de hijos de Dios, enfrenta la adversidad de otra manera. Enfrenta la adversidad sabiendo que la adversidad es algo pasajero. Quizás son 2 años, 3 años, 5 años, pero va a llegar un momento en que uno sale a flote con el esfuerzo, uno se preocupa en enfrentar la adversidad, no se deja vencer por la adversidad, no se rinde y sale adelante, porque uno tiene que decidir cómo vamos a enfrentar la adversidad. Nosotros tenemos la facultad de elegir cuánto vamos a aprender. Usted y yo tenemos la facultad de decidir cuánto vamos a aprender. Si vamos a abrir nuestra mente o la vamos a cerrar. Abrir nuestra mente significa recibir información, recibir enseñanza, recibir conocimiento. El conocimiento no nos hace mejor persona, pero el conocimiento es herramienta que nos permite forjar nuestro presente y nuestro futuro.
Hubo una época acá en Uruguay que la disposición de trabajar el pico y la pala tenía esto. Pila de gente había trabajando en la zanja con el pico y la pala. Pero después salieron las máquinas que hacían el trabajo de 10 o 20 hombres. Entonces el pico y la pala pasó a la historia. Es como la asada, ya no se carpa, ahora tenemos la bordeadora. No, ¿cómo vamos a esforzarnos cortando pasto con la asada? De ninguna manera agarrar la bordeadora. O le pago a uno que venga a cortar el pasto. Pero nosotros tenemos la facultad de decidir cuánto vamos a aprender. Si tengo aspiraciones, tengo que aprender. Tengo que adquirir conocimiento. Tengo que abrir mi mente para recibir la información que me permita forjar mi presente y mi futuro. Tener la mente cerrada es estar dentro de una cueva, a media luz, vivir echándole las culpas a todo, al gobierno, a Tabaré Vázquez, a la calle Poy, a quien sea. Yo vivo mal porque ella no me... Dígame, si usted es un atorrante mental, usted va a ser pobre toda la vida. La Biblia dice que la mano diligente va a prosperar, pero la mano negligente, la que no hace nada, la que vive todo el día criticando a los demás. Me enteré hace poquito, alguien me acusó hace poco, me paró en la calle para decirme que yo estaba revocando una pared, que yo estaba haciendo mal. Yo soy herrero, estaba revocando una pared, yo le estaba sacando el trabajo a una persona, pero esa persona hace 4 años que no trabaja, vive del padre y vive de la madre. Y es un hombre hecho y derecho, y habla como un sindicalista, le dice todo. Cuando en un momento le dije, me parece que tenés toda la labia de un sindicalista, se enojó conmigo. La mano negligente será tributaria. La mano diligente, la que se mueve, la que se preocupa, la que intenta, la que escarba, esa dice la Biblia que va a prosperar. Pero la mano negligente va a ser tributaria de los demás toda la vida. Va a estar supeditada a lo que le den. Va a acogotarse por un pedazo de pan. Y podemos seguir. Tenemos la libertad de elegir nuestra actitud, elegir nuestro propósito en la vida. ¿Qué va a hacer usted con su vida? Usted le pregunta a Gurí ahora, ¿qué va a hacer con tu vida? No sé. No sé. ¿Qué vas a lograr en tu vida? No sé. No sé. Pero le pregunta a uno de 20 años, tampoco sabe. Le pregunta a uno de 25, 30 años, tampoco sabe. No sé. No sé. Nosotros tenemos la facultad de elegir qué vamos a hacer con nuestra vida, la facultad de elegir nuestra actitud. Y esto es importante. Tenemos la facultad de elegir nuestra actitud en cuanto a Dios. La sociedad uruguaya es agnóstica, no sabe si Dios existe o no existe. Pero cuando habla como si sabe, como si supiera. Y a su vez no le conviene que Dios exista. Esa es una actitud. La actitud de no querer saber, la actitud de no querer investigar, la actitud de no querer buscar. Queremos que decimos, no, como agnóstico, yo soy agnóstico, baso todo en la mente. No me preocupo por buscar, no me preocupo por buscar información. De hecho, el cristianismo está bien fundamentado en la historia. Porque Cristo resucitó. Él es la base, la piedra importante de la cual se apoya el cristianismo. Él resucitó, es un hecho histórico. Si se lo digo, ¡ay, sí! Mirá, si un muerto va a resucitar. Pero si usted investiga la historia, los hechos que la historia tiene, va a tener que llegar a una conclusión inevitablemente. Es como un abogado en Londres, allá por la década de los 1900 y pico. Dijo, yo voy a escribir un libro para demostrar que Jesucristo realmente no resucitó, que es una mentira, es un engaño. Y él como abogado ya estaba perfilado, programado para saber cómo buscar. Investigó toda la evidencia. Cuando investigó toda la evidencia, escribió un libro. Un libro que se tituló ¿Quién movió la piedra?
Ya no fue un libro para negar que la resurrección de Cristo era una mentira, sino que fue un libro escrito para demostrar con hechos contundentes, el cual él como abogado descubrió la evidencia que demostraba históricamente que Cristo había resucitado. Esa es una actitud, la actitud de buscar, no la actitud, no, a mí no me ven con esos cuentos, esas mentiras. Cuando el hombre llegó a la luna, me acuerdo que tenía 1973, creo que fue por ahí, si mal no recuerdo. Yo tendría 9 años, 10 años. Y estaban los astronautas ya en la luna, saltando arriba de la luna. Y había uno en el barrio que todos le decíamos, mirá, están saltando en la luna, y él negaba, maldecía a todo el mundo, mandaba al carajo a todo el mundo, negando el hecho de que estaban en la luna, pero era su actitud de negar lo que la evidencia demostraba como un hecho cierto. Mi querido amigo, al terminar ahora, el segundo componente del libre albedrío es la facultad de elegir. El primero es la facultad de pensar con autonomía. El segundo, la facultad de elegir, de escoger. Usted elige su actitud en cuanto a las cosas eternas, elige su actitud en cuanto a la vida presente. Usted puede decidir vivir solamente para disfrutar el momento, para las cosas materiales, vivir solo para gratificarse a sí mismo, pero va a llegar un momento que se va a ver confrontado con la realidad, que lo que usted está haciendo es viviendo de contramano. El cuerpo no aguanta vivir de contramano. Por eso Pablo dice que la paga del pecado es muerte. No es Dios quien castiga con la muerte, es el pecado al cual nosotros servimos. Y por ese motivo, usted y yo elegimos nuestra actitud en cuanto a los asuntos eternos, en cuanto al asunto de nuestra alma. Ahí ejercitamos nuestro libre albedrío. ¿Yo quiero o no quiero? Termino con esto. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el versículo 36. Juan, que escribe para los que no son judíos, para nosotros, él dice en una frase, en un versículo, estas palabras: el que tiene al Hijo, tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque Dios está extendiéndonos un regalo, una oportunidad. Dios ha hecho todo lo posible para que usted y yo podamos reconciliarnos con Dios, podamos ver su amor, podamos ver que la vida que llevamos nos está autodestruyendo, nos lleva al infierno de cabeza, como dijo Jesús. Pero si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Hay algo que se desarrolla dentro nuestro que no podemos explicar con palabras, pero si rehusamos, ahí está nuestra facultad de elegir. Si rehusamos, dice que la ira de Dios está sobre nosotros. Extendió un regalo que es rechazado. ¿Cómo se siente usted cuando le regala algo a alguien y se lo rechaza en la cara de forma descarada? Piénselo un poquito. Considere este asunto. El libre albedrío se compone, según la sugerencia del Génesis, la facultad de pensar con autonomía. Segundo, se compone de la facultad de elegir. Y está el tercero, que Dios mediante, lo vamos a ver el próximo viernes. Que Dios le visite, le dé sabiduría, le dé gracia, que usted pueda pensar, encararse consigo mismo y que ese razonamiento en la presencia de Dios permita abrir una puerta para que Dios lo visite. Nos vemos el próximo viernes a las 21 horas, donde vamos a compartir el tercer ingrediente del libre albedrío. Que Dios les bendiga.